hermanos, les saluda en el amor del Señor. Siempre es bueno recordarles que les amamos, que estamos preocupados por ustedes y que los tenemos en oración. No solo los Apolos, sino que todos los SPS están preocupados de su vida, de su vida espiritual, pero también si tienen alguna necesidad. Hoy vamos a tomar el tema Pedro y Juan ministran a un mendigo cojo. La segunda parte, Daniel empezó la semana pasada. Y vamos entonces a comenzar la segunda parte, sin antes orar, vamos a orar primero porque es necesario que podamos orar juntos, ¿ya? Tómese este tiempo de oración, pero también tome su lápiz, su cuaderno, su Biblia, para que podamos aprender un poco más, ¿ya? Oremos. Dios, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Hoy reconocemos tu misericordia en nuestras vidas y rogamos, Señor, poder ser luz en medio de las tinieblas. Que este día sea un día de aprendizaje, pero un aprendizaje que podamos poner por obra para poder ser luz a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestra familia. Todo esto lo dejamos en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver 3 puntos en el día de hoy. El primero, cada uno de nosotros tenemos algo que dar a los necesitados. Segundo, Dios respalda después que nos hacemos cargo de la ayuda que necesitan. Y 3, Dios obra por medio de cosas pequeñas más frecuentemente de lo que esperamos. Ya, esas son las 3 cosas que veremos hoy y vamos a empezar a ahondar un poco más en cada una de ellas. Si hacemos un recuento, la semana pasada Daniel nos habló de lo que había pasado y el contexto histórico del acontecimiento. Entonces usted se va a ir a su cuaderno de apuntes y va a recordar cuáles eran ese contexto histórico. Nos habló de que la gente había madurado lentamente sus creencias y que la gente todavía pensaba que tenía que hacer lo que estaban acostumbrados con la ley de Moisés, pero que Cristo ya había hecho lo suyo, entonces no tenemos que hacer sacrificios y ese tipo de cosas. También nos habló de que hay algunas personas que tienen grandes necesidades y que no siempre estamos atentos a ellas. No porque se vean bonitos y bien vestidos es que no tengan ninguna necesidad. Hay que estar siempre en contacto con la gente y reconocer las cosas que les están pasando. Por eso, aparte de solamente ser hermanos en Cristo, tenemos que ser amigos y ser familia. Y comenzó con la historia del cojo y nos habló de dónde estaba. Estaba en el templo de Herodes, ¿verdad? En la puerta La Hermosa, y nos explicó dónde estaba la puerta, quiénes podían estar. Así que ahí usted haga un repaso de la clase anterior. Vamos con la clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el punto A, que dice: cada uno de nosotros tenemos algo que dar a los necesitados. Para eso vamos a ir al texto bíblico de Hechos 3, del 1 al 10. La semana pasada Daniel nos puso ya dio la lectura, pero nosotros vamos ahora a leerla otra vez. Hechos 3, del 1 al 10. ¿Lo encontró? Vamos a dar lectura. Pedro y Juan subían juntos al templo. Y a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y en el momento se afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltaron, y se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, Daniel ya nos explicó una parte, el profe Dani, la semana pasada, y aquí en el punto A vamos a hablar de cada uno de nosotros tenemos algo que dar a los necesitados. ¿Qué podría darle usted a un mendigo? O sea, reconocemos que un mendigo para nosotros huele mal, no está bien vestido, tiene muchas necesidades que no están cubiertas, pero ¿qué le podría dar usted? Tal vez no podía decirle a un cojo, ya, levántate y anda, o a alguien que tenga algún tipo de necesidad física, llegaría a hacerlo. Usted tiene el poder de Cristo claramente, pero quizá no tiene la suficiente fe para hacerlo. Pero sí puede decirle, lo que tengo te doy. Y aquí cada uno de los creyentes tiene algo que darle a la gente necesitada. Tenemos diferentes talentos. No todos los ministramos de forma parecida o igual. Pero recuerde que la iglesia es un cuerpo que Cristo dejó en la tierra. Y aquí Jesucristo en el libro de los Hechos pone cómo cada uno de nosotros tenemos cosas que dar, pero a veces no las damos. Vamos a hacer un recuento de cómo la gente les ha entregado cosas Dios para poder caminar en esta lucha o en estas acciones que son súper necesarias. Primero Moisés. El Señor le dice a Moisés que qué es lo que tiene a mano. Y Moisés le dice, tengo una vara. Esta vara es la que ayuda a que Moisés haga muchas acciones. Esa vara se convirtió en serpiente. Esa vara fue la que tocó el mar para que se abriese. Y así sucesivamente. En la historia de Moisés podemos ver cómo esa vara, que a lo mejor era un implemento súper básico, era un palo y nada más, el Señor con eso hizo grandes proezas. También si vamos al texto de Primera de Samuel 17 del 1 al 58, no lo vamos a leer, tranquilos, les voy a contar. Está David, que es el más pequeño de sus hermanos. Y sus hermanos están en batalla. Y en esta batalla hay un gigante. Y ese gigante está insultando al pueblo de Dios y está insultando a Dios. Entonces, David iba a dejar solamente una comidita para sus hermanos que estaban en guerra. Y se da cuenta de esto. Todos tenían miedo. Pero David viene y toma el toro por las astas y viene y dice, bueno, yo voy a pelear con él si ustedes no quieren pelear. Si ustedes no quieren pelear, yo voy a pelear. ¿Y cómo voy a pelear? Y Dios le tenía capacitado ya a David con la onda y con las piedras. Yo no tengo también ese don. Quizá usted sí puede jugar con las ondas y con las piedras y achuntarle algo. Yo no le hubiese achuntado a Goliat ni aunque hubiese sido gigante. Pero David ocupó eso. Ese método que él lo tenía ya y el Señor lo tomó para hacer algo inesperado, porque realmente David era un joven adolescente que era pequeño en altura, o sea, no tenía cómo ganarle a ese gigante, pero con esto pequeño de las ondas y las piedras se hace un gran milagro, una gran proeza. También podemos ver cómo al profeta en Primera de Reyes 17 del 7 al 16 encontramos al profeta que tiene hambre y la viuda le dice que no tiene nada más que un poquito de harina y un poquito de aceite, y con eso el Señor hace otro milagro, y esa viuda después, con ese poquito de harina y ese poquito de aceite que ella le ofrece al profeta, ella está abastecida por mucho tiempo. Llega a ser casi después una pyme de aceite. Entonces vemos que algo pequeño se hace grande. En Juan 6 del 5 al 13 vemos como un niño pequeño le da su almuerzo a Jesús y que son panes y peces, y uno dice, guácala, panes y peces, pero nosotros en Coquimbo comemos pan con pescado y es muy rico, y esa fue la fórmula en que el Señor pudo alimentar
demasiada gente. O sea, yo no sé si usted cocina en su casa, pero nosotros somos 3 y ya es difícil cocinar para 3 para mí. Imagínense poderle dar alimento a 4.000 o 5.000 personas. Después, si seguimos en esto, nos encontramos que a todos el Señor nos ha dado algo. Y la parábola de los talentos es algo súper representativo para el punto que estamos viendo. Nosotros no a todos se nos dio 10 talentos, no a todos se nos dio 5, pero sí a todos se nos dio 1. Y este hombre insensato lo que hizo fue tomar ese 1 y esconderlo en vez de poder hacerlo fructificar. Entonces yo le pregunto a ¿usted tiene un don? Puede ser el cocinar, puede ser el hablar en lenguas, puede ser el predicar, el hacer música, el tener habilidad con las artes manuales, puede ser cualquier cosa que nosotros y nosotras veamos insignificante, pero el Señor lo puede tomar para hacer algo muy, muy grande. Entonces acá tenemos a Pedro y a Juan que se acercan a este mendigo que estaba a las afueras del templo, y Pedro reconoce que no tiene nada. Recuerden que en ese tiempo todas las personas que se iban convirtiendo repartían sus bienes para vivir en comunidad. Y Pedro no llevaba mucho en su bolsillo. Lo más probable es que no hubiese tenido nada. ¿Ya? Eso igual es una buena parte para reconocer que en ese tiempo el asunto del lucro dentro de la espiritualidad no iba junto, dentro de la cristiandad. Y él le dice, lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que usted tiene? Sí, tiene esos dones y talentos, pero recuerde que aquel que usted tiene es mayormente importante que lo que usted tiene. Dios es más importante, y que usted le entregue a Dios a otros hace un gran milagro. Ya hace un gran milagro, y nosotros a veces nos estamos preocupando de nosotros estar bien, de nosotros sentirnos bien, pero no de ser luz a los demás. Nosotros tenemos que estar preparados para contener al otro. Nosotros estamos bien porque tenemos a Cristo. Nuestra esperanza no está en que se acabe la pandemia, nuestra esperanza está en que está Cristo con nosotros. El punto número 2 o B dice que Dios nos respalda después de que nos hacemos cargo de la ayuda. Dios no va a pasar por sobre nosotros. Dios no nos toma como títeres y nos obliga a hacer cosas. Ese no es el Dios verdadero. Dios te pide permiso, te pide autorización, te guía a hacer cosas, pero no te obliga. En Hechos 3, del 6 al 7, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se afirmaron sus pies y sus tobillos. La gente estaba dando mucho dinero a la iglesia, pero Pedro no tenía entonces nada de dinero. Pedro no tenía ni plata, ni oro, ni monedas que darle al mendigo, porque eso es lo que piden las personas que están pidiendo limosna. Pero lo que le compartió fue su fe. Pedro lo que necesitó fue tener valor. Lo que necesitó fue decir, ya, yo lo voy a hacer. Pero había fe en su corazón, y eso es lo que le comparte al cojo, lo que le comparte esta persona. Si él le tomó la mano con amor, Dios después de eso hizo el resto. Pedro dijo, lo vamos a ayudar como podamos, lo vamos a ayudar, y le vamos a ayudar con lo más importante, que es la fe, y vamos a hacer un milagro con él. Pero él dio el primer paso para que Cristo hiciera el resto. Entonces el poder fue de Cristo, pero la mano fue de Pedro. Y muchas veces a nosotros como hermanos en la fe, hay muchas veces que el Señor te dice, ve y haz algo, pero nosotros no queremos ser la mano como Pedro. Nosotros no queremos meternos, no nos gusta sacar nada de nuestro bolsillo. Somos egoístas con lo que el Señor nos ha dado y no compartimos, no hacemos
la reflexión de que yo tengo y puedo compartirle al otro. Y es más, no hablamos solo de lo material, sino que usted tiene a Cristo y es tan mezquino de que no se pone en los pies del que no lo tiene, del que está en oscuridad, del que necesita, a lo mejor sin decirlo verbalmente, pero su espíritu necesita encontrarse con Cristo, encontrarse con Dios. Entonces es bueno que nosotros nos planteemos, ¿estoy realmente siendo luz? ¿Estoy realmente entregándome al Señor? Y el C, y el último, el punto 3, dice, Dios obra por medio de las cosas pequeñas más frecuentemente de lo que esperamos. En Hechos 3, del 8 al 10, dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El cojo fue lleno de gozo. No solamente fue, hoy ya me sanaron y listo y me voy, sino que había un agradecimiento en él, había un gozo, una alegría máxima, porque había estado toda su vida, Daniel nos decía, 40 años de su vida sin poder caminar, y no sé si usted da gracias al Señor, pero una de las cosas más básicas que nosotros tenemos es que caminamos y que nos podemos desplazar la mayoría de nosotros con facilidad, y damos gracias al Señor por ello. Y recién el cojo estaba sintiendo esto, y su alabanza iba directo a Dios. Él estaba siempre en la puerta del templo, porque lo dejaban ahí, pero jamás había podido entrar al templo, y ahora era el momento en que él podía vivir esta experiencia, y él estaba lleno de gozo. Notemos que hay efectos que marcan ahora la multitud, los que lo estaban mirando. Oye, pero si ese es el cojo y ahora está caminando, ¿qué está pasando? Y quedaron maravillados y asombrados de todo lo que estaba sucediendo. Y aquí reconocemos que así como Pedro sanó a Eneas y a Dorcas en Hechos ya capítulo 9, que todavía no llegamos allá, nos damos cuenta que los sermones alcanzan a algunas personas, las predicaciones que el pastor hace, que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo ahora, alcanzan a algunas personas, pero los milagros confirman la palabra de Dios. Cuando estaba este cojo, no necesitaron decirle dónde estaba Juan 3:16 y qué decía la ley, solamente necesitaron ver al cojo y decir, wow, el Dios de él sí existe. Y hay veces en que nosotros nos coartamos solamente con predicar y hablar de Biblia, y hay veces en que necesitamos hablar de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos un listado gigante en el tiempo oportuno de los milagros que el Señor ha hecho en diferentes áreas de nuestra vida. Los bebés donde no podían haber bebés, las hermanas que han tenido cáncer y ahora podemos ver que están bien, y que el Señor día a día va demostrando a los médicos que son milagros andantes, y así sucesivamente el Señor suple necesidades, abre puertas. Nosotros tenemos agua y alcantarillado ahora, y así muchas cosas que el Señor va haciendo, que puede que sean cosas pequeñas para nosotros, pero para los que nos están mirando, para los que no conocen a Cristo, son cambios radicales, y están ahí mirando qué hace nuestro Dios en nosotros. Los apóstoles pasaban mucho tiempo orando, y en 1 Corintios 2 del 1 al 5 ellos hablaban ahí habla de que ellos buscaban del Señor, y nosotros también tenemos que buscar del Señor, tenemos que buscar de su palabra, tenemos que orar juntos, acompañarnos en esto para que los otros puedan ver, para poder ser luz. Claramente no vamos a andar detrás de los milagros, porque eso es algo que se da después de buscar a Dios. Nosotros no seguimos las señales nos tienen que seguir a nosotros. Dios a menudo obra de manera
que no lo esperamos. Los pecadores prestan atención cuando la vida de las personas cambia, cuando las personas esas que hacían carretes hasta tarde y siempre llegaban los carabineros porque habían disturbios y ya no lo están haciendo. Esas cosas las personas de afuera las están mirando. Imaginen que es un asunto solamente de obediencia y de querer. Algunos sirvientes estaban en una fiesta en Canaán junto con Jesús y solamente tuvieron que obedecer para que llenaran las tinajas con agua. Ellos obedecieron y hubo un milagro ahí. Quizá uno dice, uy, sí, un milagro de vino. Sí, pero fue un milagro porque fue una necesidad que fue suplida en ese momento. Hay otra parte de la Biblia que a mí me gusta mucho, que Pedro obedeció al Señor en ir a pescar, en tirar el anzuelo y sacar un pez, porque ellos necesitaban dinero para pagar los impuestos. Y Pedro fue obedientemente. Quizá como Pedro, así como, ya, pucha, el Señor, las cosas que me hace hacer, pero fue Pedro, obedeció, y cuando sacó el pez, estaba dentro del pez la cantidad de dinero que ellos tenían que pagar. Y tú dices, wow, pero el Señor ya no hace esas cosas. No, mentira, el Señor sigue haciendo ese tipo de milagros, y tenemos que reconocer que el Señor sigue siendo el mismo. El que ha cambiado somos nosotros. Sí, eso aparece en Mateo 17, del 24 al 27, para que lo lea. Es una buena historia para poder reconocer lo que Dios hace con cosas pequeñas, pero que son realmente milagrosas. Y les invito a que oren para que Dios le haga ver cuál es la necesidad del otro. Y después usted pueda escuchar al Espíritu, sembrar la semilla y que Dios dé resultados. Sea usted como Pedro, escuche lo que el Señor tiene que hacer y usted hágalo. No se quede con eso. Si el Señor le dice, vaya donde la hermana tanto y cómprele zapatos, hágalo. Si usted tiene el Señor le va a instar en su corazón cuando usted lo tiene, cuando tiene la capacidad. Y hay veces en que no nos damos cuenta quién está realmente necesitado. Hay veces que lo externo no habla bien de lo interno, ¿sí? No son amigos, ¿sí? Hay veces en que nosotros como personas nos podemos ver súper bien estéticamente, pero la necesidad del corazón es a la que nosotros tenemos que estar pendientes, ¿ya? Nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, amigos, si no conocen a Cristo, lo necesitan. Y hay veces que no tenemos que agobiarlo, sino que contarles los milagros que el Señor ha hecho con nosotros. Y Él va a hacer los resultados. Pedro escuchó la voz muy suave en su corazón de que le tomara la mano y le dijera, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer caminar porque eso es lo que puedo hacer yo ahora. No tengo plata para darte. Y él creyó en los dones que el Señor había puesto en él, en el poder que Dios había puesto en él, y al obedecer la voz interior, el Espíritu Santo hablándole, Dios hizo el resto. El Señor a menudo hace más de lo que nosotros esperamos cuando oímos y obedecemos. Y hay veces en que usted no ha querido obedecer, así que lo invito a que sea obediente, que si el Señor pone algo en su corazón, usted pueda estar presto para, como Pedro, entregar lo que tiene. Usted tiene muchas cosas que entregar, pero no se las guarde. Es momento de compartirla con los que están en oscuridad, con los que no tienen a Cristo. Hasta aquí es la clase de hoy. Les recomiendo que sigan tomando apuntes, que hagan la tarea que se les va a entregar hoy y que recuerden a los necesitados. Nuestra iglesia está preocupada por los necesitados, y si tú puedes colaborar en esto, vas a ser también la mano de Pedro. Un abrazo grande, un cariño gigante, los extrañamos mucho y estamos orando por ustedes, ¿sí? Cualquier duda, pregunta, pueden ponerla por WhatsApp. Un abrazo, beso, chao.